Muy buenas tardes. La Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas y el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical Carlos Chávez, CENIDIN, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia que presentará el doctor Luis Jaime Cortés el día de hoy. Mi nombre es Iracema de Andrade y estaré moderando esta actividad. La dinámica de este evento será la siguiente. Iniciaremos con la exposición de nuestro ponente, a quien agradecemos su participación, y posteriormente el público que nos acompaña podrá compartir sus preguntas y comentarios por escrito a través del chat para que al final de su participación el doctor Cortés las pueda responder. Antes de darle la palabra, me permitiré leer su semblanza. Luis Jaime Cortés Méndez es compositor y musicólogo, autor de los libros Tabiques Rotos, 7 ensayos musicológicos, Mario La Vista, textos en torno a la música y Favor de no disparar sobre el pianista, novela biográfica de Silvestre Revueltas, entre decenas de artículos y ensayos. Es autor de las óperas La Tentación de San Antonio y Luna, además de la sinfonía Lluvias a partir de un poema de St. John Peirce, así como de una numerosa obra camerística. Realizó una intervención orquestal de canciones desconocidas del compositor Chucho Monge, que grabó con el tenor Francisco Araiza. Fue director del CENIDIN entre 1988 y 1994 y fue rector del Conservatorio de las Rosas entre 1994 y 2004 y entre 2011 y 2017. Es doctor en artes por la Universidad de Guanajuato y doctor en música por la UNAM. Actualmente es investigador de CENIDIN y miembro del Consejo Académico del Doctorado en Artes del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Le damos la palabra al doctor Luis Jaime Cortés. Buenas tardes y bienvenido. Muchísimas gracias, Iracema, querida Iracema. Eh, Muy emocionante este día porque pues estamos eh, ante un fenómeno sumamente interesante y que en la investigación pasa a veces, y es el hecho de que de pronto hay territorios de la investigación que no habían sido abordados por alguna razón extraña. Tal es el caso, digamos, de la eh, obra temprana de Revueltas, tanto como la vida juvenil de Revueltas, que no parece haber sido interesante eh, para los académicos reiteradamente a través de las décadas. Casi siempre todo el esfuerzo, con razón, porque es el periodo más importante de Revueltas, se ha concentrado entre los años 30 y el año 40 en el que muere. Entonces esa década pues, se ha convertido en el objetivo central, digo con toda razón, pero ya que sabemos que Revueltas es uno de los grandes músicos del siglo, ya que tenemos ese gran aprecio por él como persona y por su obra, pues indagar en sus periodos tempranos se vuelve algo imprescindible y en este caso nos ha preparado sorpresas realmente increíbles. Así que con esta idea pues, voy a compartir una presentación para ordenar mejor las cosas que, que tengo que decir y digo es el joven revuelta eh, o el retrato del artista adolescente para jugar con el tópico joyciano. Eh, es el adolescente, digamos, el revueltas de los 15 años, básicamente, ahí empezamos. Revueltas antes de los 15 años estuvo en
entre Durango y Colima y algunos otros lugares esporádicamente según los viajes que tenía que hacer su padre, que era comerciante, y pues estuvo, para decirlo como se decía antes, porque yo creo que es una terminología ya más bien obsoleta, venía de la provincia a la Ciudad de México. Llega a la Ciudad de México en el 15, es el pleno periodo eh, de formación musical, eh, de maduración musical. Eh, Ahora veremos esos antecedentes de formación que vienen de sus maestros de Durango y Colima, digamos de sus maestros pueblerinos, a los que solemos menospreciar, pero que como veremos es equivocado hacerlo. Eh, entonces Revueltas llega a los 15 años y ahí partimos. Por eso es el joven Revueltas que en las obras de las que vamos a hablar, la primera de ellas es justo de los 15 años, de 1915. Hay que recordar que Revueltas nació en 1899, en el último día de diciembre, y pues la última de las obras es del año 1924. Eh, ya estaba casado y él había vivido muchas cosas para los 24 años, pero pues indudablemente seguía siendo el joven Revuelta. Y esa última obra, es curiosa la coincidencia, es una obra de la que nos separa exactamente un siglo. Hace 100 años que escribió la última de las obras de las que hablaremos. Pero quisiera hacer que esta charla sea la invitación a un concierto, porque lo que hacemos en la investigación, la indagación de los archivos, el trato con los documentos y demás, tiene mucho sentido en sí mismo, crea discursos, crea conocimiento, pero el momento más emocionante, sin duda, el momento de culminación de todo lo que hacemos, se da en un concierto. Y en este caso, tendremos un concierto el próximo agosto 11, perdón, puse 18 ahí, es agosto 11 a las 5 de la tarde en el Palacio de Bellas Artes. Domingo 11 de agosto a las 5 de la tarde en el Palacio de Bellas Artes, con tres excelentes, extraordinarios pianistas, Mauricio Nade, Salomé Herrera y Rodolfo Ritter. Entre ellos tres tocarán el conjunto de estas obras juveniles de Silvestre Revuelta, de las que hablaré enseguida, eh, que son 25 obras. Este corpus es de 25 obras, es muy interesante. Entonces, que podremos escucharlo por vez primera. Eso no se escuchó ni siquiera en Vida Revuelta, ni siquiera en un salón de clases. Eran, pues, si acaso fue algo privado entre Revueltas y su maestro. Eh, entonces es realmente algo pues, que se vuelve muy atractivo, algo que despierta la curiosidad de cualquier melómano y más de los revueltianos, el encontrar estas obras tempranas. Así que espero que esta charla sirva básicamente de motivación para que surja un gran deseo, una gran necesidad de ir a escuchar este concierto. La obra para piano de Silvestre Revueltas eh, ha sido considerada básicamente como inexistente. Es decir, si se leen muchos libros, si se leen muchos de los textos de la historiografía revueltiana, uno encontrará que se sostiene que Revueltas no escribió música para piano, incluso lamentándose. Incluso se dice que Revueltas no tocaba el piano, que él era violinista y ciertamente era violinista, pero que no tenía contacto con el piano en realidad, a pesar de que tenemos pasajes en su obra madura como los pasajes de piano del homenaje a García Lorca, o ese gran inicio, ese gran solo que tiene planos para piano, que pues es asombroso y parece surgido de la nada, y pues el hecho es que
el descubrimiento de estas obras nos lleva a entender que realmente Revueltas tenía una larga, cercana, profunda relación con el piano. Encontramos eso generalmente en la historiografía, prevalece ese discurso, que no existe en la obra para piano de se Revueltas, y que incluso en las obras de cámara son pocas. Por ejemplo, una es la pieza, las tres piezas para violín y piano, pero a eso habría que agregar todas las canciones para voz y piano. Entonces ya va uno sumando obras, y al final la idea del piano adquiere una presencia realmente pues mucho más importante de lo que hayamos pensado en el mundo de Revuelta. Estas piezas, cuando yo escribí este libro, Favor de no disparar sobre el pianista, que curiosamente también tiene que ver con el piano, el título de esta biografía de Revueltas, en esta obra yo hablaba, es un libro publicado hace casi 25 años, ¿sabes? Eh, Hablaba ya ahí de estas obras, hablaba de que había una producción juvenil de Revueltas a la que habría que poner atención, y ahí me busqué acercarme a las obras, pero en ese momento no pude más que, digamos, asomarme a un microfilme que entonces existía en la Biblioteca Central de la UNAM, y que con todas las complicaciones de esa tecnología de microfilm, seguramente quienes lo recuerdan, era complicadísimo encontrar las cosas, y si había una partitura que tenía las páginas perdidas entre muchas hojas, pues era un verdadero laberinto encontrar eh, las correctas. Ahí eché un ojo brevemente, después ese manuscrito, ese microfilme, como tantas cosas en el caso de Revueltas, desapareció, y no pude más que hablar en este libro de que existían esas obras y de señalar algunas de ellas, de atisbar en ese mundo que no me fue accesible hace 25 años. De tal manera que lo más que pude hacer en ese momento fue señalarlo, y me quedé con una gran sensación de vacío, porque tenía curiosidad por conocer eso, y yo esperaba que algún día eso finalmente ocurriría, no necesariamente a través de un trabajo mío, sino a través de la investigación revueltiana. Y pues ahora les contaré lo que pasó en realidad después de estos años. Quizá valdría la pena empezar platicando de los avatares del archivo revuelto. El archivo de revueltas, como el archivo de cualquier compositor, yo creo que se vuelve parte de la biografía del compositor. Y a veces es una parte triste la que sigue en la vida del archivo después de la muerte de los compositores. A veces los archivos se vuelven la fuente de conocimiento, y a veces el trato del archivo obstruye el que se conozca la obra, o peor aún, en algunos casos se desperdiga, se pierde, se, se, se desbalaga el archivo, como pasa en el caso de Ponce, por ejemplo, que es una cosa tristísima realmente, como no podemos tener en un lugar los manuscritos de Manuel M. Ponce. En el caso de Revueltas, mayormente, por fortuna, se conservan desde su muerte. Él murió en el año 40, eh, en condiciones sumamente dramáticas, eh, y, eh, y en un estado de pobreza extrema, en realidad, viviendo en una vecindad en Tepito. Gran parte de la obra de Revuelta se escribió en Tepito. Muere en el 40, y pues la, eh,
sobrevive la esposa y sobrevive su hija Eugenia Revuelta, quien ha sido una eh, figura fundamental para esto que estamos haciendo hoy. Pero en el 40 ella tenía 6 años apenas y entonces el archivo pasa con una serie de circunstancias a la custodia legal, notariada y todo, de Rosaura Revueltas. Con todo y esa acta notarial, Rosaura se encarga de cuidar ese archivo. Eh, Hay intentos de Rodolfo Halfter con Ediciones Mexicanas de Música de empezar a publicar las obras de Revuelta, pero Rosaura le dice que no, de mala manera, incluso le dice que no confía en él, que no confía en los mexicanos para que editen la obra de Revuelta. Y una década más tarde empieza a editarla, como sabemos, en Estados Unidos. Creo que yo tengo una sensación, digamos, de sentimientos encontrados con Rosaura, porque por un lado hizo cosas duras como esa con Halster, expresándose mal de México, pero por otro lado logró publicar la mayor parte de las obras de Revuelta y sobre todo logró salvaguardar casi íntegro el archivo. Y digo casi porque en sus manos era casi imposible verlo. Yo estuve trabajando algunos años yendo a visitarla en Cuernavaca, donde vivía los últimos años, y apenas me contaba cosas del archivo, apenas me dejaba verlo a 5 metros de distancia, cualquier cosa, y ella me lo comentaba y revisaba lo que yo le preguntaba, de tal manera que nunca pude realmente tocar siquiera un papel. Y así pasaba con la mayoría de los investigadores mexicanos. Sin embargo, hubo una investigadora alemana que llegó a ver a Rosaura y ella, que tenía gran confianza en los alemanes, de hecho su esposo era alemán, eh, pues decidió darle acceso a unos cuadernos, pequeños cuadernos, donde Silvestre hacía las anotaciones de sus obras y que son testimonios, solo se conserva uno de ellos. Eh, Ahí hacía revueltas todas esas anotaciones, se los prestó Rosaura a esta alemana y la alemana se desapareció con todo y los cuadernos de revueltas y desde esa fecha no hemos vuelto a saber de ellos, porque probablemente están perdidos para siempre. Es una pérdida gravísima del archivo, pero bueno, sobreviven muchas otras cosas. El archivo lo tuvo Rosaura Revueltas de 1940 hasta su muerte en 1996. Aunque Eugenia en estricto sentido podría haber reclamado derechos ya siendo adulta, en realidad su cariño y su respeto por su tía Rosaura se le llevó a respetar ese trato que había habido después de la muerte de Revuelta. Y no fue hasta el 96 cuando el archivo pasa de manos de Rosaura a manos de la hija de Revueltas en el 96. A partir del 96, lo que hace Eugenia con toda razón es que busca que ese archivo sea organizado apropiadamente, que sea catalogado, que sea conservado, que sea tratado profesionalmente y entonces, digamos, lo pone en las manos, por decir así, del investigador y músico Roberto Coll, quien se dedica a organizarlo, a hacer un trabajo con el archivo, lo cual es fantástico. Publicó el primer catálogo basado en la revisión directa del archivo. Eh, bueno, hay un antecedente que ya ahora mencionaré, pero hace un trabajo con eso, pero de facto eso también implicó que el resto de los investigadores no tuviéramos acceso a ese archivo porque pues estaba en proceso eh, de revisión, de catalogación, etcétera, ¿no? En ese esquema,
En ese planteamiento encontramos que la referencia a las obras que nos ocupan se había hecho en varios momentos anteriores. Quizá el primero del que tengo clara evidencia es este epistolario de la UNAM, cuyo editor fue Juan Álvarez Coral en 1974, y que es un libro importante porque publicó por primera vez cartas de revueltas, no el 100%, la edición integral es de Ediciones Era unos años después, pero en el momento en que apareció este libro era una revelación y aportó, creo que, muchas cosas al conocimiento de revueltas. Y en este libro se incluye un listado de obras que es el primer momento en el que se mencionan. Pues curiosamente es el periodo en el que estamos trabajando ahora. Dice composiciones juveniles entre 1915 y 1923. Y aquí hay varias: Solitud, Mistral, dice un cuaderno de 3 páginas fechado, De Bear, Someday, Choson d'Automne, el Balset Ayul, eh, incluso una prueba de examen de primer año de solfeo, hoja de álbum, 4 hojas sueltas. En fin, aquí es muy impreciso, es inexacto, es decir, hay mucho más que no está aquí reflejado y algunas cosas están puestas simplemente como ven, dice cuaderno de algo, cuaderno de 3 páginas y demás, pero tiene el mérito de haber registrado por primera vez la existencia de este territorio, digamos. Hasta este libro realmente no sabíamos, porque por muchas razones, entre ellas porque estaba inaccesible el archivo de revueltas hasta este año 74, que Álvarez Coral pudo eh, convencer a Rosaura de que confiara en él. Hizo un excelente trabajo. Eh, y aquí quedan registradas. De hecho, eh, ahora les voy a comentar esta obra que aparece aquí como De Bear, que tiene 15 páginas. Eh, es curioso, una obra de 15 páginas, otras obras de 2 páginas. Ahí hay claves curiosas, algunas fechas que también son fechas equivocadas y algunos lugares, algunos tienen lugares, otras no tienen lugares, pero todo esto, digamos, traza las primeras, eh, los primeros atisbos de un territorio que es justamente el tema que nos ocupa hoy. En el epistolario al que tanto debemos, digamos, sería el siguiente epistolario. Este sí sería unos años después, más de una década después, el epistolario completo de Silvestre Revuelta. Incluye también eh, un listado de obras. Sin embargo, en este listado de obras de este libro, que se supone que está más pleno de información, más organizado, posterior al de Coral. Eh, Sin embargo, no se menciona siquiera la existencia de obras juveniles. O sea, esas cosas que aparecieron como atisbos en el otro epistolario, aquí simplemente no existen. Y así ha sido reiterada la negación de ese territorio, por razones curiosas. Ha habido como una especie de discriminación académica extraña y generalizada, eso por décadas. O sea, la idea de que Revueltas empezó a escribir hasta 1930 es una idea que se repite con mucha frecuencia. Incluso en algún momento se dijo y circulaba en pasillos que Revueltas se había hecho compositor porque Carlos Chávez un día en la Sinfónica le había dicho: oye, ¿por qué no compones algo? Y entonces Revueltas lo compuso y sucede que sí se le da la composición. Eso es un poco absurda como historia, es una historia un poco absurda, pero muestra las teorías interpretativas del desarrollo intelectual de Revueltas a las que hemos asistido. Eh, entonces ha habido como una especie de discriminación académica en el sentido
de que o no se ven esas obras, de plano no se alcanzan a ver, no entran en el horizonte de conocimiento, o se considera que son obras tan menores que no vale la pena poner atención. Que el revueltas de esas piezas de los 15 años no es el revueltas de madurez. Y entonces, parece que por esa razón no tendría sentido ponerles atención. Eh, Sin embargo, como sabemos, cuando tenemos un genio al que estudiamos, nos interesan no solo las obras tempranas, nos interesan las servilletas, nos interesan todas las cosas minúsculas, los objetos que usó, todo. Entonces no deja de ser extraña esta, digamos, falta de atención y de interés en estas obras. En uno de los últimos libros, que es un libro sin duda sumamente importante en la historiografía de revueltas, que es el último libro, un libro que tiene algo así como un año de haberse publicado, de Roberto Coll, está dedicado a Silvestre Revueltas. Sin duda es un libro de enorme importancia para la historiografía revueltiana, pero otra vez aquí no se aborda estas obras, ¿no? Es como un territorio que no existe. En el caso de Roberto Colm lo dice explícitamente, él sostiene que Revueltas empezó a componer hacia 1930 y un poco lo demás es un poco atisbos, los de los años 20, son atisbos indirectos, secundarios, prescindibles, y lo de los 15 años pues es francamente ya tan remoto y tan carente de importancia que no entra en el foco revoltiano. El catálogo que publicó la UNAM bajo la autoría de Roberto Coll tampoco describe estas obras, tampoco las recupera como ítems específicos, como entradas específicas, y yo creo que deben ser parte, sin duda, de un catálogo, porque son 25 obras las que hemos eh, reunido, encontrado, completado entre hojas que están en desorden, eh, y pues sin duda estas obras faltan en el catálogo. Un catálogo de revueltas no puede estar completo si este conjunto de obras no está registrado. En este estado de cosas y más o menos hacia el final de la pandemia, pasan cosas que nos llevan a la situación en la que vamos a encontrarnos para trabajar en este repertorio. Y es que ocurre un feliz reencuentro con la doctora Eugenia Revuelta, digo, un feliz encuentro en medio de ese ambiente un tanto apocalíptico que vivíamos al final de la pandemia, cuando todavía no sabíamos que era el final. Y tenemos un reencuentro para hablar de revueltas. Ella me quería hablar del libro que había escrito yo hacía 20 años. Debo decir que es un reencuentro además porque eh, ella fue eh, consejera de mi examen de licenciatura como historiador, así que pues desde aquellas épocas tenía un gran cariño y tuve un gran apoyo siempre de su parte, pero después, a partir de la publicación de Favor de no disparar sobre el pianista, dejamos de vernos y de pronto hay este reencuentro y empezamos a hablar de, eh, de revueltas y me dice en algún momento, oiga, Luis Jaime, ¿y qué falta de revueltas? Hemos hecho muchas cosas, ¿qué faltaría después de todos estos años de hacer cosas de mucha gente? Y mi respuesta, sin haberla pensado, fue, pues imagínese que no tuviésemos a Juan Rulfo eh, publicado en México. Entonces, ella como gente de literatura que es, eh, abrió los ojos con la admiración fascinante de decir, claro, es una necesidad evidente, ¿no? Y entonces empezamos a fantasear sobre la posibilidad de algo, pero todo esto estuvo
relacionado con la intervención de Víctor Barrera, el director del CNIDIM, que empezó a trabajar con la doctora Revueltas, empezó a liderar un equipo de trabajo que nos llevara, digamos, de las buenas intenciones, de las fantasías de hacer un trabajo con este archivo y con este repertorio y con este sentido de publicación integral de Revueltas, eh, y logró, por eh, haber generado la confianza de la doctora Revueltas, por gestiones muy eficientes a nivel institucional, pues convertir el proyecto, logró que el proyecto se convirtiera no en algo, digamos, informal, a lo cual accede un investigador individual que quiere hacer un trabajo, sino lo logró consolidar como un proyecto institucional que se convierta en una de las grandes prioridades del centro de investigación. Y eso me parece que es muy importante porque le da todo un marco al trabajo, le da todo un sentido distinto y le da una visión a mediano y largo plazo, le da un propósito más amplio. Y en ese sentido, lo que hoy estamos haciendo es apenas el primer paso. Es un paso muy emocionante, pero es el primero de muchos otros pasos que con esta organización institucional del proyecto quedan ya trazados, organizados y bien sustentados en acuerdos formales entre el INBA, el CENIDIM y la doctora Revueltas. Una vez que hicimos esto, procedimos a digitalizar el archivo en su totalidad, un trabajo que hicimos como equipo del CENIDIM, con el doctor Barrera, con, con varios colaboradores del CENIDIM, y hicimos la proeza, digamos, de digitalizar todo gracias a la enorme confianza y disposición de la doctora Revuelta. Y pues tuvimos la posibilidad de tener ya digitalizado el 100%. Creo que esto es sumamente importante y creo que es nuestra responsabilidad como investigadores y como institución hacer que eso sea un paso para hacer que todos podamos compartir, estudiantes, investigadores, públicos, podamos tener acceso a los manuscritos de Revuelta, porque eh, ha sido, como muchos otros temas de investigación, pues territorio de, de, de posesiones feroces que impiden que todo el mundo se acerque. Y creo que lo que más le conviene a Revueltas, lo que más le sirve hoy a la memoria de Revueltas, con lo que mejor podemos honrar a Revueltas, es haciendo que su música, que sus manuscritos, que sus partituras estén circulando con toda la libertad y que protejamos, es un modo de proteger al hacer circular estos materiales, es un modo de protegerlos de su pérdida. Así que bueno, hicimos la digitalización del archivo, fue un trabajo un buen número de meses, meses muy gratos, debo decir, porque cada vez eh, Víctor Barrera y yo íbamos a platicar en sesiones de conversación memorables con la doctora Revuelta, que a su edad hoy sigue dando sus clases en la UNAM cada día y que ir a verla era hablar de temas de actualidad y de referencia de México y el mundo con una claridad y una capacidad de análisis increíble. Así que eran sesiones que disfrutábamos, no solo por esa conversación con la doctora Revuelta, sino también porque tocar un papel en el que Silvestre Vueltas escribió, pues tiene algo de sagrado. Yo debo decir que no soy religioso, pero me parece que acercarse a esos papeles para mí ha sido lo más parecido a una experiencia religiosa. Lo digo, creo que sin exagerar, porque
la capacidad de asombro es algo que creo necesario cultivar y pocas cosas tan asombrosas como estar ahí en el latido de la obra de un autor de esta magnitud. Sin la generosidad extrema de la doctora Revueltas, nada de esto que estoy mencionando habría sido posible. Así que va para ella nuestra gratitud, lo digo como equipo de trabajo que encabeza Víctor Barrera, sin esta generosidad afectuosa, no habríamos logrado nada de lo que estamos empezando con este proyecto. Así fue como encontramos el oso. Esta obra que aparece en el epistolario como el oso, en realidad, si vemos, es un cuaderno pautado que compró Revuelta a su llegada a la Ciudad de México y pues ahí está, es un manuscript music book, o sea, no hay duda. Sin embargo, muchas veces se pensó que eso era una obra que se llamaba El Oso. Y bueno, es muy interesante encontrar cómo circulaba esa marca, que en realidad es una marca alemana, aunque está en inglés todo, y cómo se vendían estos papeles en la Ciudad de México cuando llegó Revuelta. Y lo interesante es que lo que encontramos estaba en este cuaderno, pero además alguien al revisar en los años, en las décadas pasadas, al encontrar papeles sueltos que parecían no corresponder a nada, los fueron metiendo dentro de este otro cuaderno. Así que al empezar a abrirlo, pues era como la caja de Pandora en realidad. Eh, Cuando se trata de un descubrimiento, eh, yo pienso que hay que tener toda la humildad y toda la prudencia. En realidad, ahí han estado siempre estas obras. Eh, no es que nos hayamos metido a una biblioteca donde había miles de folios y de... No, ahí estaban en el archivo, accesibles para quien quisiera verlos. Y hasta ahora no les había llegado su momento de ser vistos, digamos. Y entonces abrimos el cuaderno y empezamos a ver ya en orden todo. Si se fijan, hay varios datos aquí. Por ejemplo, abajo dice composiciones 1915. Eso ya está puesto por Revueltas con toda elegancia y demás. Y en efecto son sus primeras obras. Y ahí dice la fecha México, 19 de mayo de 1915, y tiene la firma de Revueltas. Entonces es una cosa realmente muy bonita que ahí tengamos este testimonio de un quinceañero que tiene un cuaderno de música. Ahí vemos un acercamiento y se ve más cerca su firma y la fecha sin ninguna firma, ¿no? La, la grafía, la grafía de Revuelta, su firma, esa firma todavía no es la firma del Revueltas Maduro, como la música que vamos a escuchar tampoco es la música del Revueltas Maduro, pero eh, es un dato fundamental y eh, uno puede empezar a trazar muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, la historia de las firmas de Silvestre Revueltas, ¿no? Los grafólogos pueden hacer fantasías fantásticas, maravillosas, con fantasías maravillosas con estos recursos. ¿Cuántas obras son? Bueno, son 25 para piano, ¿no? Estas 25 obras van a formar parte del primer volumen de la edición integral de la obra. Son 25 obras. Algunas fueron muy claras, es decir, ahí está la obra, tiene su principio, tiene su final, están engargoladas en el cuaderno y no hay duda. Otras las fuimos encontrando de papeles sueltos, digamos, que aquí está una hoja y luego por allá está otra hoja y uno encuentra que es el mismo material y ya ven, es el rompecabezas que hacemos quienes nos dedicamos a este tipo de trabajos. Y entonces así fuimos completando otra. No descarto que en el futuro aparezcan otros papeles
que nos ayuden a completar obras. El misterio de los misterios de la investigación están llenos de sorpresa, pero lo asequible hoy con toda certeza y objetividad son 25 obras que formarán este primer volumen de obras integrales para piano. ¿Qué periodo abarca? La primera es de 1915, de mayo, justo el mes en el que firma el cuaderno que acabamos de ver, y está firmada el 15 de mayo en la Ciudad de México. La última es de 1924, como dije, hace exactamente 100 años, y está firmada en la ciudad de Guadalajara, donde estaba de gira dando un concierto. Eh, Hay muchas otras obras juveniles. Quisiera decirlo con claridad porque eh, hay obras juveniles en todo este periodo que entonces abarca con claridad de 1915 a 1924. Esos son 9 años de la vida de Revueltas que están contenidos en esta obra. No quiere decir que en esos 9 años no haya otras obras juveniles. Por supuesto que las hay y formarán parte del segundo volumen de la edición integral de Revuelta, donde se rescatan otras dotaciones. Hay una cantidad de música para otras instrumentaciones. No me voy a distraer ahorita por allá, que será el segundo volumen y espero pronto poder estarles hablando de ese segundo volumen en una charla como esta. Veamos algunos fragmentos. Primero, el homenaje a los maestros. Quizá hay que decir que eh, pues Revueltas llega en el año 1915, exactamente a los 15 años, y ya tenía estudios desde niño. Ya sabemos que eh, desde muy pequeño, incluso lo narra él, hace ensambles de cazuelas con sus amigos y lo narra de modo muy divertido y forman parte del anecdotario oficial de Revuelta. Y es así porque en realidad es una anécdota muy divertida, pero quizá nos pone en evidencia no solo que estaba haciendo músico, sino que estaba componiendo, ¿no? Son sus primeras composiciones no escritas, pero lo tenemos tocando el violín en actos de formalidad como en 1911, que dio su primer recital de violín y nuestra discriminación automática por todo lo que no pasa en la Ciudad de México nos ha hecho pensar por tradición que eso que estudió y eso que tocaba en 1911 pues tenía su mérito, tenía como cosa curiosa casi, pero que no formaba realmente parte de una formación sólida. Llega, sin embargo, a 1915 y como veremos, lo que ya sabía Revuelta es importantísimo. Entonces, la existencia de estas obras y eh, el poder leer los manuscritos de manera apropiada nos hace ver que aprendió en Durango y Colima con sus maestros provincianos mucho más de lo que habíamos sospechado hasta ahora y que llegó al Conservatorio Nacional, donde estuvo 2 años, estuvo mm, poco más de 2 años, de 1915 a el 17, eh, estuvo poco más de 2 años y en esos 2 años tuvo a uno de los grandes maestros que es eh, uno de esos músicos maravillosos que tenemos olvidado, que es Rafael J. Tello, un gran compositor, un gran maestro. Y si vemos lo que Revueltas hizo bajo su tutela, creo que crecerá nuestra imagen de magisterio para el maestro Tello. Y a mí me emociona mucho pensar en el orbe revueltiano. Estoy trabajando en el orbe revueltiano, no solo en el mundo de Revueltas, sino en aquellos que fueron sus maestros y luego en aquellos que fueron sus discípulos, ¿no? Como Jiménez Mabarak, por ejemplo. Pues primero el homenaje. Esto, vamos a ver. Tenemos, como ven, este balset, un vals,
Si ven la escritura, es una escritura eh, pues, de una pequeña pieza romántica con un montón de indicaciones. Uno ve eh, la firma como S revuelta, y hay muchas cosas muy interesantes de escritura, los fraseos, eh, la corrección de la escritura, el intento de grafía que ya tiene 15 años, hay que recordarlo, ¿no? Y su gusto por los bemoles, ¿no? Le gusta, digamos, ir a tonalidades extremas, le está experimentando. Esa idea nos va a quedar en todas las obras que está haciendo en este periodo, que está buscando, está experimentando por todas las vías posibles, y, y se ve cómo hay un compositor ahí atrás formándose, gestándose y logrando cosas interesantes en el camino. Este balset, eh, que sería en español como un valsecito, un pequeño vals, eh, sin duda es un homenaje a los maestros. ¿Quiénes son los maestros? Pues eh, Villanueva, Castro, Ituarte, Meneses, ese mundo que cuando pensamos en revueltas pensamos que pertenece a otra galaxia. Estos manuscritos nos hacen ver que no, que estos manuscritos conectan a revueltas de manera directa y profunda con el mundo de los románticos mexicanos, y no de manera, digamos, anecdótica, casual, superficial, sino de un modo musical profundo, y lo vemos en huellas que se pueden seguir y analizar con toda la precisión necesaria. Vamos, estas obras, como dije, nadie las ha oído. Vamos a escucharlas todos por vez primera integralmente en este concierto del día 11 de agosto en Bellas Artes, pero debo decirles que me colé en los ensayos, y con la autorización de el doctor Barrera, voy a usar algunos fragmentos que grabé de los ensayos para darles una idea, porque me parece que poder mostrarlo, y además para emocionarlos a que vayan a oír completo. Son pequeños fragmentos, pero que nos van a mostrar por dónde andan estas obras, porque la pregunta normal que surge es, oye, y está bien que existan, está muy bien toda la historia, los manuscritos, bla, 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 pero ¿valen la pena las obras? ¿Suenan bien? ¿Vale la pena publicar una cosa así? Queda la duda, y al verlo escrito, un oído experto puede más o menos intuir de qué va la cosa, pero en realidad nada sustituye la audición de un intérprete. Y entonces vamos a ir a algunos fragmentos. Por lo pronto, un fragmento de este Balset. Sin duda es claro eso que decía de su contacto con el mundo, como nos gusta decir, decimonónico, pero es muy bonito porque yo estoy seguro que después de esta edición vamos a ver esos conciertos donde se tocan valses de Meneses y Villanueva y Castro, terminar con un vals de revueltas. Está un autor que va a estar integrado a ese mundo de regreso, pues que estamos descubriendo que ahí. Y eso pasaba en un laboratorio, muchos laboratorios, pero un laboratorio muy claro que el de un aula en el Conservatorio Nacional de Música, que no olvidemos que en este momento estaba en la calle de Moneda, de tal manera que Revueltas en 1915 estaba en la calle de Moneda, cerrado, discutiendo bemoles con Rafael J. Tello, y 2 cuadras más allá, en el Zócalo, estaba llegando los ejércitos revolucionarios y Carranza, etcétera. Habría que pensar
que hacía revueltas cuando salía ahí y lo que veía en el Zócalo al pasar rumbo a su casa, que vivía con un amigo de su padre que lo hospedó durante este periodo. Eh, Voy a mostrar algunos ejemplos que hablan de la gran diversidad de búsqueda que tiene revueltas en este periodo. La siguiente obra, fíjense, esta es de 4 años después, 3 años y medio después, que es Someday, como ven, un título en inglés. Tiene otras obras que titula en francés, como Chanson d'automne, con un poema de Verlaine, ni más ni menos. Sabía bien francés y sabía bien inglés, revuelta. Pero aquí encontramos además, esto dice a ma bonne et chère Jules, o sea, a mi querida Jules. Jules es pues, su primera esposa, con la que tuvo una hija. Dice con todo mi cariño, Silvestre Revueltas, y es otro vals, ¿no? Un vals más cromático, más complejo en muchos sentidos, pero sigue siendo un vals del romanticismo mexicano, eh, con el que, pues yo diría, es como una música para convencer a una novia, y pues hay que decir que sí la convenció, porque como dije, se casó y, y tuvo una hija con ella y le escribió varias de las primeras canciones porque Yul era cantante. Si ven, aquí ya no tiene 25 bemoles, eh, 2 bemoles, pero si ven, la escritura está más llena de detalles cromáticos. Eh, si se analizan las grafías, la evolución de la firma, aquí entre el 15 y el 19 hay cosas interesantes. Vamos a oír un fragmento de esta obra. Y ven, es muy interesante, por ejemplo, cómo el tema lo pasa a la mano izquierda, ahorita en el último fragmento que escuchamos, cómo elabora, cómo va desarrollando los materiales musicales revueltas, es fascinante, siempre tiene algo insólito, algo que solo el genio puede dar, eh, y se vuelve apasionante empezar a ver cómo desarrollaba sus motivos, cómo estaba creando, qué era para él la composición en este momento y ver sus audacias. Esa cosa que el material temático pasa a la mano izquierda ahí en la sección donde nos quedamos y cómo elabora eso en el registro grave es una proeza enorme. De hecho, creo no solo que está en la tradición de Villanueva y Castro, sino que los lleva a un extremo cromático al que no llegaron ellos. Es como la última fase, mucho más compleja armónicamente y cromática del romanticismo. Es como el final del romanticismo, aunque para Revueltas fuera el inicio de su búsqueda creativa, ¿no? Pero estaba consciente de eso y evidentemente tiene bien oída la música de todos ellos. Hay muchas evidencias entre los materiales para tenerlo en cuenta. Una obra distinta, como ven aquí la grafía, esta otra vez regresamos a 1915, la grafía es pues menos formada, tiene menos experiencia, pero está buscando de un modo maravilloso. Tiene el título de Preludio, aquí pone solo revuelta en la firma, y es un andante, y es de un minimalismo extremo. Aquí no tiene bemol, y como vemos, es un ejercicio que lo acerca ya no al mundo del cromatismo como otras obras, sino al mundo modal, de un modo muy peculiar. Escuchemos.
hay muchos momentos en estas obras que lo acercan mucho a Debussy. Ahí en el anecdotario de Revuelta se dice que hubo momentos en los que escribió música que se parecía a la de Debussy. Bueno, a la de Debussy, a la de Satie e incluso a la de Ravel en muchos momentos. Eh, no sabemos hasta dónde pudo haber conocido esta música porque no era lo común de tocarla en México, era una obra más bien extraña todavía para divulgarse. No circulaban las partituras como hoy en PDF. No, no había grabaciones aún. Entonces, es interesante ver cómo llegó a estas conclusiones musicales. Es probable que haya conocido por ahí alguna obra, pero sin duda ese conocimiento de Debussy en este momento era, si es que lo conocía de algún modo, eh, si eso se dio, habrá sido de un modo completamente limitado. eh, Así que eso hace más interesante pensar en estas búsquedas y en esta idea. Fíjense que de pronto va a tres pentagramas. eh, Porque está buscando algo espacial en la partitura, en el sonido, que no le cabía en los dos pentagramas y está experimentando, oyendo. En una carta de esta época que le dirige a sus papás, dice que está buscando sonoridades que no logra escribir y que imagina cosas y uno lo ha leído eso muchas veces en abstracto, pensando que estaba bien, estaba buscando su voz, pero sin tener la referencia de que este era el camino con el que estaba buscando justamente esa, esa, esas sonoridades que quería escribir. Pero eh, fíjense, por ejemplo, en este otro ejemplo, que eh, eh, es también de 1915 y es de un cromatismo eh, también otra vez notable. Casi les podría decir que uno puede seguir la evolución de revueltas a través de los bemoles. Entre más bemoles, más joven, ¿no? Eh, es una especie de broma, pero también tiene algo de cierto. Eh, es muy rica la escritura de estas líneas. Vamos a escucharlo para hablar con ella con más propiedad. Esa introducción es realmente notable. Si ven acá, escribe Silvestre Revueltas de otro modo. Es muy interesante hacer, digamos, una cronología de las firmas de Revueltas, eh, pero tiene momentos más extremos en estos 15 años. Uno de esos momentos maravillosos es el de este capricho húngaro. Cuando uno piensa en capricho húngaro, al menos me pasa a mí, no sé si a ustedes, eh, uno piensa en Béla Bartók y al pensar en esta escritura, el capricho húngaro, en ese bajo de la mano izquierda, en la estructura rítmica, en el sentido, uno piensa sin duda en el microcosmos de Béla Bartók, pero hay que recordar que este, esta obra está escrita en 1915 y el microcosmos de Bartók se escribió hacia 1935, o sea, casi 20 años después. De tal manera que no podríamos decir que se influencia de Bartók. Bartók aquí todavía había escrito, ya tenía obras fundamentales como El Castillo de Barba Azul y otras, pero bueno, Bartók todavía era mucho menos conocido en el mundo que Debussy, sin duda, ¿no? Eh, y entonces, eh, es curioso,
en algún momento de estas obras pone Opus 2, número 1, empieza como a tener la idea de que está escribiendo ya una obra formal y le pone el número de Opus y todo, no, se toma a sí mismo con toda la seriedad, eh, entusiasta, eh, y lo hace, pero este capricho es pasmoso. Si ven la parte de abajo, esos ritmos que están en la parte de abajo, créanme que para ponerlos bien en la edición hay que romperse la cabeza un buen rato. Y es fantástico lo que estoy escribiendo de vuelta ahí. Y resulta otra vez pasmoso que lo estoy haciendo a los 15 años. Entonces vemos simultáneamente que es capaz de escribir un vals que nos recuerda a Castro y que es capaz de escribir una cosa que va en otra dirección completamente distinta y que está ya fuera del universo del siglo XIX. Con esta obra ya está entrando al siglo XX con una voluntad propia y un descubrimiento propio. Escuchemos este fragmento. Una cosa que nos muestra también este conjunto de piezas es que sin duda Revueltas tocaba el piano y tenía un conocimiento del pianismo mucho mayor de que el que habíamos supuesto. Estas obras no se pueden escribir, digamos, sin que uno ponga las manos en el teclado y sin que se puedan imaginar ahí. Entonces, estas piezas nos muestran que Revueltas, sin duda, tocaba el piano, así como tocaba el violín. Se dedicó al violín, pero su solvencia en el piano, sin duda, es eh, totalmente acreditable. Y esa es una novedad. No hemos imaginado hasta ahora un Revueltas en el piano, por más que, fíjense, olvidé decirlo cuando hablaba de favor de no disparar sobre el pianista, que justamente el nombre de este libro surge de una escena de la película Vámonos con Pancho Villa, donde unos soldados en una cantina empiezan a tararear con las pistolas, con babalazos, la cucaracha. Y entonces la cámara gira hacia el pianista y sucede que es Silvestre Revuelta. Es la única imagen móvil de Silvestre Revueltas que tenemos. Está actuando un enojo por la vulgaridad de los soldados tarareando a balazo, y entonces separa las manos del teclado y pone un letrero que había escrito en un cartón que dice favor de no disparar sobre el pianista. Eh, ese letrero eh, lo pone, pero está tocando el piano, entonces es otro momento que nos asocia a Revueltas con el piano, ¿no? Hay una cosa muy interesante en las cartas de este momento. Dice, por ejemplo, en una carta del 5 de enero de 1916, ya había pasado más de medio año, ya casi un año en la Ciudad de México, y escribe una carta a su mamá. Le dice, yo estoy estudiando y he prometido al señor Tello que aprenderé el contrapunto en 5 meses y lo haré, creerlo. Nada más que a veces un desaliento profundo me invade y sin yo saber la causa, eh, no tengo humor de estudiar, a veces hasta por 2 o 3 días. Son momentos de una depresión enorme de Revueltas. Es un gran contraste porque en sus obras se ve eh, una voluntad, eh, digamos, en el sentido de Schopenhauer,
pero en su vida cotidiana, en sus cartas, encontramos realmente una, una un estado de depresión indudable, de depresión adolescente, eh, que por otro lado, en fin, hay mucho que seguir al respecto de esa historia. Pero aquí por lo pronto me gustaría concentrarme en que dice que va a aprender el contrapunto y que voy a ponerles el último ejemplo, que es pues una obra, las que hizo estudiando el contrapunto, para que vean lo que hacía. Es impresionante cómo de algo que podría ser completamente académico, sin chiste, siempre logra construir algo que tiene un ímpetu y un sentido musical, pues realmente asombroso, ¿no? Creo que lo importante en todo este ejercicio es hacer un ejercicio para leer los manuscritos en clave biográfica. Las cartas nos dicen con textos muchas cosas, pero los manuscritos nos dicen con las notas, con los procesos, muchas otras que no nos dirían ninguna carta. Entonces, resulta apasionante hacer una lectura de los manuscritos, no solo de esta época, pero ahora en particular de esta época, en clave biográfica, y es mucho lo que podemos construir a partir de eso para este artista adolescente. Algunas conclusiones. Hay muchas conclusiones posibles, voy a destacar algunas. Primero, que Revueltas fue un compositor siempre, es un modo de decirlo. Nació compositor, era compositor en 1915, ya llegó componiendo cosas. Eso es importante decir porque si uno ve las primeras cosas que hizo con Tello en mayo de 1915, pues llegó un poco antes, unas semanas antes. Entonces, no pudo haber aprendido todo lo que puso en esos trabajos con Tello. Si hubiera empezado a estudiar armonía y contrapunto ahí, eh, venía con un bagaje y con una madurez enorme. Entonces, ya era compositor y hay que entender, me parece que esa es otra de las cosas interesantes, hay que entender el desarrollo, la historia intelectual de Revueltas, partiendo de este hecho, partiendo de estas obras, para llegar a las obras de madurez, como comprensión de un proceso de enriquecimiento, de búsqueda, pero que siempre está lleno de sorpresas. Y entender ese camino me parece que es apasionante en el caso de cualquier autor que nos interese, sea escritor, pintor o compositor. Estos manuscritos son un eslabón que une el periodo romántico con el nacionalista. Eh, Hemos visto siempre que el periodo romántico, que solemos decirle porfirista por alguna influencia de la política, eh, que yo creo que habría que revisar, porque ¿qué es una música porfirista? Una música que ocurrió durante el periodo de Porfirio Díaz es como decir que la música de Mario Lavista es salinista o la música, no sé, es un poco absurdo eso, pero así la historiografía nos lo ha vendido y así lo hemos comprado también, pero creo que valdría la pena revisarlo. Este periodo romántico, que tiene sus inconvenientes también, decir el romanticismo mexicano, pero creo que se aproxima un poco más a lo que queremos decir. Parecía que había terminado de algún modo enigmático con la revolución y luego empezaba el movimiento nacionalista de cero. Creo que estas obras nos muestran una continuidad muy interesante. No porque haya habido una ruptura política, hay una ruptura en todos los otros órdenes. Me parece que es muy interesante descubrir este proceso de continuidad que se da a través de estudiantes como Revueltas que toman
de un mundo para luego ir a otro mundo, como de maestros, como de Rafael J. Tello, que es un compositor enorme, al que tenemos también que descubrir. Y por cierto, fíjense, bueno, ahí está Rafael J. Tello como continuidad. 3. Revueltas tenía una excelente formación cuando llegó al conservatorio. La visión tradicional tiende a menospreciar lo aprendido en provincia. Eso es frecuente. Creo que estas obras nos deben llevar a eh, pensar de nuevas maneras eh, cómo fue formado y tomarnos más en serio lo que aprendió antes de llegar a la Ciudad de México, y que eso nos serviría no solo para pensar a Revuelta, sino para pensar a muchos otros compositores. 4. Su maestro Rafael J. Tello fue una guía fundamental de gran impulso que Revueltas respetó siempre. Es curioso, pero Rafael J. Tello murió después de Revueltas. Él murió en 1946, que a su vez había sido alumno de Meneses y de Ituarte. Ahí hay una línea, son las líneas de continuidad de que hablo. El maestro muere después del alumno en 1946. Sin embargo, como era un romántico, las generaciones nacionalistas no tuvieron ninguna compasión por los románticos y los marginaron sin compasión. Eh, Tello no tuvo nada que hacer como compositor romántico después de la Revolución, pero hoy en el siglo XXI y con el renacimiento de obras fundamentales de la música contemporánea que son tonales y demás, estamos leyendo de otro modo toda esa historia y creo que tenemos que rescatar estos grandes autores como Rafael J. Tello. 5, básicamente Silvestre era un compositor hecho cuando se fue a Austin y Chicago, porque es otra gran idea que se ha mencionado mucho en la historiografía. Revuelta se formó bien porque estuvo en Estados Unidos. Sin duda, estudiar en Estados Unidos fue importante, pero él, en lo que manifiesta, en lo que dice, que parecía que era un gesto de reconocimiento nacionalista a sus maestros mexicanos, eh, pues vemos que no solo era eso en todo caso, sino que hay, sin duda, una evidencia de la formación que tenía. Entonces, eh, no quisiera caer en el extremo contrario ahora de menospreciar la educación que recibió en Estados Unidos, pero lo que se ha hecho hasta ahora es más bien menospreciar lo que se hizo en México. Creo que lo correcto sería más o menos ponerlo en partes iguales, cuando menos, porque las evidencias de estas obras son apabullantes. 6, Revuelta sabía tocar el piano. Y 7, con estos manuscritos podemos empezar a escribir la biografía intelectual de Revuelta de nuevas maneras, ¿no? Eh, Finalmente, ¿qué pensaba Revueltas de estas obras? Él, como sabemos, solía descuidar sus manuscritos. Hay historias muy claras donde en una cantina le regala un cuarteto, uno de sus cuartetos de cuerdas que son tesoros nacionales de México, y se los podía regalar al amigo de junto que, que por fortuna siempre tuvo amigos a la altura que conservaron las partituras para nosotros, pero digamos no tenía apego por los manuscritos ni por eso a grados extremos. Sin embargo, este cuaderno lo cuidó toda su vida, ¿verdad? Con sus cambios de casa, de país, con sus circunstancias económicas, con sus circunstancias eh, de vida. Pues es asombroso que este cuaderno se haya conservado y se conservó porque él lo tenía entre sus cosas más cercanas y personales. No es que pensara, me parece, que eran obras similares en importancia a las obras de madurez, pero algo había emocionalmente, intelectualmente, artísticamente en esas obras que las mantuvo junto a él toda su vida. Eh, Al morir, ahí estaba el cuaderno esperando este momento en que finalmente lo estamos poniendo en sonidos
para todos, ¿no? Este cuaderno fue uno de los pocos objetos que atesoró. Pues con esto dicho, espero no haberme alargado demasiado y solo quisiera reiterar que me gustaría que todo lo que he dicho sirva como motivación para que nos acompañen en el concierto del día 11 de agosto en Bellas Artes. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias, Luis Jaime, y muchísimas felicidades por este trabajo tan interesante. El rescate de este joven revueltas, desconocido para muchos de nosotros, y pues ha sido importantísimo que nos compartieras el estado actual de tu proyecto de investigación. A lo largo de tu exposición me surgieron muchísimas dudas, muchísimas cosas que quisiera preguntar. Aquí tengo una lista de varios apuntes, porque tu trabajo de verdad es interesantísimo y sugiere, ¿no?, muchas indagaciones en torno a este periodo particular de la vida de revueltas, y que es sumamente importante porque da la pauta de lo que vendría después, ¿no? Ya está enseñando los indicios de sus marcos conceptuales, sus tendencias estéticas, su pensamiento musical. Y como bien dices, era un joven que estaba ya muy bien formado, ¿no? Sus bases ya eran bastante sólidas, tanto en el aspecto de la teoría musical, de la interpretación del violín y sorpresivamente del piano también. Eh, no sé, además, durante todo este arco narrativo que lograste construir a lo largo de tu presentación, me quedé pensando también en la posibilidad del guión de un script, ¿no? En torno a este cuaderno tan importante, tan simbólico, con todo que conlleva este pequeño tesoro que nos llega hasta el día de hoy, como la revelación de esta faceta que estaba oculta hasta cierto tiempo, sin embargo, siempre estuvo ahí. Me pregunto, y esto también quisiera indagarlo contigo, sobre este otro cuaderno de apuntes, que no necesariamente era un cuaderno pautado, ¿no?, que tuvo acceso a esta investigadora alemana. Y mi pregunta sería, el epistolario de 1974 que editó, que publicó Álvarez Corral, fue basado en este cuaderno. Él tuvo acceso a este cuaderno. La publicación de 74 fue antes de que la investigadora alemana accediera a este material. ¿Y qué información había en este cuaderno de apuntes? ¿Tú tienes algún conocimiento sobre eso, o eso Sí, está claro. definitivamente inaccesible? Gracias. Sí. No, está muy, muy, muy interesante tu pregunta porque eh, la investigadora alemana se llevó los cuadernos antes de la investigación de Álvarez, ¿no? Antes de que hiciera este libro, Álvarez, que es este libro, ¿no? Entonces, él ya no tuvo acceso a esos cuadernos. Esos cuadernos, mm, no sabríamos cómo son, ni de qué se trataba el asunto, excepto porque eh, el destino puso en mis manos uno de ellos, que es el único que se conserva. Eh, y lo encontré en una librería de viejo, como venden tantos papeles, y es ni más ni menos que el primer cuaderno de apuntes de Sensemayá. ¿Te imaginas el tesoro? Y es un cuaderno apaisado que es como tamaño de un tercio de cartas, son pequeños. Entonces, lo que hacía Revueltas es que ese era un cuaderno que traía en la bolsa de su camisa, siempre usaba las camisas con la bolsa grande, y ahí tenía su camisa y un bicolor de estos que te escriben en azul y en rojo, y ahí lo traía siempre, porque se le podía ocurrir una idea en cualquier momento y le gustaba escribirla en el momento en su libreta.
Entonces, esos cuadernos sirven para entender el proceso de gestación de las obras. Eso es lo que se perdió. Y sin ese desensemayá no sabríamos de qué se trata. Pues ese desensemayá es una maravilla, pero nos ayuda apenas a entender lo que perdimos, ¿no? Quisiera también agregar algo, Iracema, que olvidé al estar leyendo mis apuntes, y es que para la edición del proyecto de la obra integral, y pensando en este trabajo que ha emprendido eh, institucionalmente Víctor Barrera, pues se creó un equipo de trabajo muy interesante, ¿no? Tengo el honor de ser el coordinador, el editor del proyecto, pero está formado por un equipo que en este momento formamos eh, varios investigadores del CENIDIM. Eh, ¿Cómo funciona? Eh, una vez que termino el trabajo de una edición, nunca 2 ojos son suficientes. Entra una fase de revisión que ha tenido en sus manos nuestra colega Elena Kopilova, y es un trabajo magnífico con ello. Entonces, digamos que en ese momento llegamos a ver en las partituras ya no una cabeza, sino dos, y se agrega el propio Víctor. Entonces ya tenemos un proceso de garantía de que la edición de las obras de Revueltas debe, eh, no puede tener un do sostenido equivocado, ¿no? Para que sea realmente de la calidad necesaria. Y como, viéndolo en este equipo, no estamos todavía conformes, queremos interpretar las obras antes de editar las partituras, que es el caso ahora. Entonces, los propios intérpretes se vuelven, digamos, jurados y asesores y evaluadores de la partitura, que tocan y hacen observaciones y nos enriquecen antes de publicar la partitura. Entonces, el ejercicio de tocar las partituras que estamos haciendo eh, y aprovechar el punto de vista de los intérpretes es parte del proceso, ¿no? Es un proceso laborioso, lento, complejo, pero sumamente eh, necesario para garantizar la calidad del resultado final. Fantástico. Queda claro que para un proyecto de estas dimensiones, obviamente se necesita de un equipo de colaboración y justamente como mencionas, ¿no? Hay una interacción muy importante entre el trabajo investigativo del musicólogo, del editor, pero también aquí entra la colaboración de los intérpretes que van a pasar este material investigado, este transcrito, editado por sus manos, literalmente en este caso, y hacerle sonido, y ahí va a estar la gran prueba pues, del acabado, ¿no? Del producto final. Me gustaría, Luis Jaime, pasar a los comentarios y preguntas de nuestro público, por favor. Eh, Alejandra Hernández manda saludos desde la Ciudad de México. Elena Kopilova comenta. Estoy completamente de acuerdo contigo que Revueltas recoge el lenguaje musical donde lo dejan los grandes autores mexicanos de la generación anterior. Este cromatismo que aún no rompe con lo tonal. Se refiere a uno de los ejemplos que estabas comentando. Sigue Kopilova. ¿Qué opinas? Ahora es una pregunta para ti. ¿Qué opinas sobre ciertas similitudes que hay entre algunas piezas juveniles de Revueltas y el estilo de Scriabin? ¿Crees que es posible que la música de Scriabin se conociera ya en México de entonces? Eh, bueno, un saludo a Elena, que es parte de este proyecto, eh, y que además es una magnífica pianista. Entonces resulta doblemente interesante por ello su pregunta. Eh, yo, hasta donde tengo evidencias, Scriabin no se conoce en México hasta mucho después de estas fechas, ¿no? No, no.
No creo que haya ningún contacto, ni hay ninguna evidencia, ni hay ninguna pista de que hubiera una partitura en la biblioteca del conservatorio o que haya estado en un concierto o algo así. No lo he encontrado nunca en fechas tan tempranas, ¿no? Yo creo que la aparición de Scriabin entre nosotros va a tardar todavía un tiempo, como en general pasó también en Europa, ¿no? Scriabin no fue un compositor que se hiciera muy famoso pronto, como Bartók tampoco, ¿no? Eh, yo creo que esa es una afinidad que en el caso de Revueltas yo lo pienso como fruto del talento, es aparecido con Debussy, no es que conociera a Debussy, lo imitara, o que conociera a Satie, lo imitara, y lo mismo con el cromatismo scriabiniano, ¿no? Yo creo que ahí estaba presente como parte del conocimiento de la tradición musical, ¿no? Es evidente que conocía bien a los grandes autores de finales del 19, como Wagner, ¿no? Este, no pudo haber conocido a Mahler o probablemente tampoco a Strauss, ¿no? Pero sí, sin duda, cuando menos en el piano, a Wagner. Es más, es muy interesante porque hay discusiones del momento, que recuerdo ahora entre, por ejemplo, Alfonso Reyes y sus amigos, sobre las óperas de Wagner en México tocadas en el piano, ¿no? Entonces, se oían muchas cosas de Wagner, pero con piano, no con producciones orquestales. Entonces, seguro Revueltas tenía conciencia de eso y llegó a tocar cosas y todo. Wagner queda lejos, pero esta cercanía con Scriabin, que coincido con Elena, que ahí hay cosas que nos hacen pensar en Scriabin, en cierto Scriabin. Me parece que es más bien el talento revueltiano, más que una influencia de alguna cosa, una afinidad de época, ¿no? Arturo Díaz comenta, y es notoria además la relación en el Capricho húngaro, uno de los ejemplos que compartiste, con la obra teatral de Bertolt Brecht y la música de Kurt Weill. Sí, es posible, sí, de acuerdo. No hay que olvidar que, bueno, el teatro, la compañía de teatro de Brecht eh, dura un largo periodo, pero no hay que olvidar un hecho muy importante que probablemente no tiene nada que ver con Revueltas, con Silvestre, aunque ahí estaba, digamos, de algún modo en el medio, y es que Rosaura, y ese es un mérito no pequeño, fue actriz titular del elenco del teatro de Bertolt Brecht, ¿no? De la compañía de Bertolt Brecht. Entonces, eh, bueno, pues ahí hay un nexo. eh, y los unía también eh, esta, sin duda, eh, ideología política de izquierda radical de Revueltas de siempre, ¿no? Entonces eso sin duda lo hizo siempre simpatizar con compositores que eh, compartían esa visión del mundo. Gabriela Rivera. En estas obras también se percibe una influencia francesa, además que están muy bien escritas para el piano. ¿Hay algún testimonio de que pensaba él de estas obras? Justamente el pequeño fragmento que compartiste, que comentaste esta aproximación entre las sonoridades de Debussy, Ravel y creo que el comentario de Gaby hace referencia a aquel ejemplo. Sí. Bueno, son varias cosas, Gaby. Creo que eh, lo que pensaba Revueltas de estas obras no lo sabemos, no hay ningún texto que hayamos descubierto hasta ahora, que se conozca hasta ahora, en el que hable de estas obras, ¿no? Eh, el único testimonio que a mi juicio el único testimonio que a mi juicio es importante es el gesto de haber guardado estas obras en su archivo, ¿no? Si no hubiera tenido importancia es como los cuadernos de la primaria que uno tira a la basura un día y no lo hizo, los guardó, los conservó. Algo profundo representaban para él por muchas razones, creo,
les tenía cariño. No sé si musicalmente, pero cuando menos representaban algo de sí mismo que era importante, ¿no? Y en cuanto a esta parte francesa, una de las cosas que, digamos, se ha excluido del mito de revueltas y me parece muy absurdo es que esta idea de su vida, digamos, eh, de una simplicidad que lo hacía entender a las personas más pobres. Su ideología política no era una ideología, digamos, eh, circunstancial, era profunda y es famoso que él daba su quincena, salía del conservatorio con su quincena y le iba repartiendo con los pobres que se encontraban por el camino y así vivía siempre. Eh, y su vida en las cantinas, ¿no? Yo no tengo ningún prurito en hablar del alcoholismo de revueltas porque eh, me parece que no hacerlo es como discriminatorio también. Yo creo que hay que aceptar eso, como aceptamos todo, pero esa visión de revueltas integral hace pensar en la tradición de que, por lo tanto, o sea, puesto que está en un mundo de pobres, vive en Tepito y vive en las cantinas, pues no tiene ninguna cultura. Y es exactamente al revés. Es una de las personas, de los compositores con mayor cultura que ha tenido el país, y hay muchas evidencias de eso a través de escritos de grandes poetas, de Neruda, de Paz, de Pellicer, de, de, de muchos. Era evidentemente un conocedor de la poesía y un conocedor de arte con una cultura enorme. Eh, por ejemplo, su homenaje a García Lorca, que podría haber sido una cosa, digamos, de buen tono de un compositor que hace una cosa que había que hacer por alguna circunstancia, ¿no? Hace el homenaje cuando, por decir así, el cadáver de García Lorca no se había enfriado todavía producto del asesinato. Es ahí en vivo y directo y muestra un conocimiento de la poesía de Lorca eh, sumamente profundo. Este francesismo, por otro lado, al que hace alusión Gaby, lo suscribo por completo y se da de muchas maneras. Primero porque hablaba francés, ¿no? Esa sería otra herencia del romanticismo. En el romanticismo mexicano, la intelectualidad hablaba francés, el arte se daba en francés. Quizás es una herencia de eso, pero él conocía a los poetas franceses de finales del siglo muy bien y lo muestra de muchas maneras, entre ellas con una de sus grandes canciones, que es esta Chanson d'automne, la canción de otoño, que es un texto sobre un poema de Verlaine y la canción es en francés, ¿no? Y que no es que se parezca a Debussy, es que yo suscribo, yo digo y podría aceptar un debate al respecto de que cabría como un opus de Debussy por su calidad y por su perfección formal, ¿no? Una gran canción del 19, por cierto, dedicada a Jules. Entonces, este francesismo es algo que sí le es esencial a Revuelta y que además le permitió no comprarse, digamos, el americanismo por completo. Él era un parisino en América, ¿no? Para poner al revés lo de Gershwin. Tenía algo de parisino, tenía algo de francés en su estancia en Estados Unidos, por su distinción, por su cultura que veía más allá de lo que deslumbraba a muchos del mundo americano del mundo. Él nunca se deslumbró por el mundo americano con todo y que disfrutó muchas cosas de él. Y pudo haber seguido viviendo allá el resto de su vida, pero decidió regresar a México, no porque no tuviera oportunidades allá, sino porque quiso, porque aquí pensó que estaba su destino realmente, y así creo que era sin duda. Pero ese elemento francés ahí permanece siempre como un elemento de una cultura profunda.
Gaby sigue comentando: felicidades, son obras preciosas que se antoja mucho tocar. ¿Estas partituras se van a compartir en el repositorio de investigación artística del IMBAL? Sí, fíjense que hay una cosa, la generosidad de la doctora Revueltas es enorme y eh, si lo digo varias veces parecerá que exagero, pero ahora que les diga esta otra cosa, verán que no exagero en absoluto. El acuerdo con la doctora Revueltas en el proceso de edición es que haremos dos cosas, o tres. Una es que la partitura aparecerá en papel, ¿no? Y eh, pues será, digamos, para coleccionistas cada volumen, ¿no? Para coleccionistas en el sentido de que será un tiraje de algunos cientos de ejemplares, ¿no? Eh, y como numerados y todo será una obra de colección y eh, adquirir como tal. Pero al mismo tiempo, el CENIDIM va a publicar en PDF, a libre demanda, gratuito, todo el material. Esto no se podría hacer sin la absoluta convicción generosa de la doctora Revueltas. Y me parece que eso va a contribuir con mucho al conocimiento de Revueltas, tener esas partituras disponibles para todo el mundo, sin costo, en ediciones electrónicas. Y al mismo tiempo, una cosa que vamos a hacer para proteger, digamos, y terminar con esta especie de latifundismo de los manuscritos, es publicar los manuscritos también con aprobación de la doctora Revueltas de cada volumen que vayamos publicando, de tal manera que estarán disponibles los manuscritos para contrastar con la edición para el que quiera hacerlo. Pero no solo eso, sino que los propios manuscritos serán una especie de territorio común. Revueltas es nuestro, ahí está, es parte de nosotros y de este modo eh, lo haremos todavía eh, más claro y más a la mano, ¿no? Entonces, me parece que por esta razón también es sumamente importante el proyecto. Y evidentemente, si Eugenia pensara de otro modo, pensara en intereses personales, no aceptaría esto nunca. Pero está pensando en los intereses de su papá, en qué le conviene a su papá y de algún modo, como pasa con la generosidad, siempre lo que le conviene a su papá, lo que le conviene a Revuelta, es también lo que nos conviene a nosotros, conocerlo y tenerlo disponible. Elena Kopilova comenta: gracias, querido Luis Jaime, por tu excelente conferencia y muy interesantes respuestas. Muchas felicidades, es un momento glorioso. El de conocer la música de Revueltas, joven, es una gran sorpresa. Para concluir, Luis Jaime, creo que todos nosotros nos quedamos picados con estos ejemplos maravillosos que nos presentaste el día de hoy. Quisiera pedirte, por favor, si pudieras repetir para nuestro público el programa que se presentará en Bellas Artes con las obras juveniles de Revueltas, el programa y los demás detalles, por favor. Sí, bueno, el programa incluye las 25 obras, las 25 piezas de Revueltas, son pequeñas piezas todas, entonces durará las 25 una hora y algo el concierto completo, pero está dividido, cada pianista hace un tercio de las obras, entonces es muy bonito ver eso. Hoy no di crédito a los pianistas que hacen cada cosa, ya lo escucharán el día del concierto, una disculpa por eso, pero todo lo que escuchamos lo tomé de lo que estaban ensayando los tres, ¿no? Salomé Herrera, Rodolfo Ritter y Mauricio Nave. También eso es muy emocionante, la calidad de los pianistas que van a hacer este concierto es notable. Todos son concertistas de Bellas Artes. Es una colaboración que integra al Instituto de Bellas Artes en distintas áreas de manera, creo que muy productiva y muy positiva. Pues creo que no nos queda más que agradecerte por compartir todo eso y felicitarte
por este increíble proyecto y esperemos que llegue a buen puerto. Muchas felicidades, muchas gracias otra vez. Muchas Ah, gracias, Iracema. Gracias por tus palabras y enhorabuena. Esperemos vernos en el concierto. claro que sí. A nombre del Centro Gracias. Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical Carlos Chávez, CENIDIN, les agradecemos que hayan acompañado esta conferencia de